vamos a empezar con el ejercicio 4.2-7, en el cual se nos presenta el siguiente circuito con las siguientes resistencias y fuentes de potencia. A su vez se nos indica que en el nodo A y en el nodo B hay 7 y 10 volts respectivamente. Entonces ocupamos averiguar la corriente IS y la resistencia R, ¿okay? Así como el resto de las corrientes que circulan por este circuito. Entonces, vamos a empezar primero que nada por averiguar el voltaje que hay en esta resistencia de 3 ohms, el cual es muy sencillo, ya que ya sabemos el voltaje que hay aquí y el que hay acá. Muy bien, entonces sabiendo básicamente que el voltaje B es mayor que el A, entonces tendríamos que el voltaje sería en esta dirección, la corriente también. Y la diferencia de voltajes sería de 3 volts, muy sencillamente. Ok, entonces ahora vamos a proceder a obtener la corriente, la cual, como indican ya los signos que pusimos, va a ser en esta dirección. Muy bien, y va a ser igual al voltaje sobre la resistencia, pero aquí hubo una equivocación, esto no son 3 ohms, son 2 ohms. Ok, un error. Y por lo tanto esto sería una corriente de 3 medios de ampere. Muy bien, entonces ahora podemos averiguar también las otras corrientes, o bueno, ya podemos averiguarlas, ya que sabemos el resto de voltajes y de resistencias. Por ejemplo, algo que tenemos que tomar en cuenta es que en realidad esta y esta otra resistencia están en paralelo. A su vez esta y esta están en paralelo. ¿Y de qué punto a qué punto? Del punto A al punto de aquí, que en realidad faltó dibujar. Es un punto de lo que se le suele llamar tierra, y que vendría a indicar un total de 0 volts en ese nodo. Ok, muy bien, esto sería tierra. Entonces tendríamos que, siendo eso tierra, ok, muy bien, siendo esto tierra, el voltaje de esta resistencia sería la diferencia de voltaje entre A y la tierra. Entonces simplemente sería el voltaje de A, que son 7 volts, menos 0 sería 7 volts. Por otra parte, en estas otras dos resistencias sería el voltaje B, menos 0 volts, por lo tanto serían 10 volts. Muy bien, sabiendo el voltaje y sabiendo la resistencia podemos saber las corrientes. Básicamente aquí las corrientes serían en esta dirección, como ya nos lo indican los voltajes, de mayor a menor, ¿no? Y podremos acomodar ya como que las direcciones de dichas corrientes. Acá también sería de esta forma. Ok.
aquí sería así. Muy bien. Perfecto. Como nos indica ya el propio voltaje de las resistencias, ¿no? Entonces, aquí tendríamos positivo y negativo. Muy bien. Simplemente para sacar las corrientes habría que dividir voltaje sobre resistencia. En este caso serían 7 volts sobre 4 ohms. Nos daría un total de 7 cuartos de ampere. Ok, acá serían 10 volts sobre 8 ohms, nos da 5 cuartos de ampere. Esto es lo mismo, ya que son exactamente el mismo voltaje y misma resistencia. Muy bien. Ahora simplemente por ley de Kirchhoff podemos proceder a averiguar la corriente de aquí analizando pues este mismo nodo, ¿no? Tendríamos el nodo A donde existe esta salida, esta otra. Tendríamos que la salida de R y la salida de 7 cuartos de ampere están aquí y hay una corriente de entrada de 3 medios de ampere y hay otra corriente de entrada de 2 amperes. Entonces la suma de las corrientes de entrada tiene que ser igual a la suma de las de salida. R más, bueno, esto lo vamos a llamar no R sino IR. IR más 7 cuartos de ampere va a ser igual a 3 medios de ampere más 2 amperes. 3 medios más 2, 2 son 4 medios, entonces esto van a ser 7 medios. Entonces quedaría que IR va a ser igual a 7 medios de ampere menos 7 cuartos. Lo cual al final nos da que IR va a ser igual a 7 cuartos, exactamente igual a la resistencia que tiene al lado, 7 cuartos de ampere. Entonces ya podemos darnos una idea de cuál es la resistencia de R, pero aún así vamos a calcularla por si acaso. Muy bien. Ok. Aquí tendríamos 7 cuartos de ampere. Muy bien. Simplemente calculamos. Tendríamos básicamente por ley de Ohm que la resistencia va a ser igual a la corriente, digo, al voltaje sobre la corriente. Y tenemos que el voltaje va a ser A y la corriente va a ser IR. Sustituimos y tendremos que esto va a ser 7 volts sobre 7 cuartos de ampere. Esto nos da al final 4 ohms obviamente. Entonces tendríamos que R2 va a ser igual a 4 ohms. Muy bien. Listo. Aquí tendremos los resultados. Igual a 4 ohms. Ok, ya como resultado final nada más nos faltaría sacar la corriente IS y lo podemos hacer analizando este nodo con ley de Kirchhoff de corriente. Tendríamos entonces lo mismo que aquí, solo que con diferentes corrientes. Aquí estaría el nodo B.
Esta IS sería una corriente de entrada, como podemos notar. Tendríamos dos corrientes de salida de 5 cuartos de ampere. Muy bien. Y tendríamos una corriente de salida de 3 medios de ampere. Entonces estos serían 3 medios de ampere, 5 cuartos y 5 cuartos. Básicamente IS sería igual a la suma de las 3, porque IS es la de entrada y las 3 son de salida. Tendríamos 3 medios más 5 cuartos más 5 cuartos. Estas forman 5 medios. Entonces esto nos va a llevar igual a 8 medios, que es igual básicamente a 4 amperes. Entonces ya finalmente tendríamos que IS va a ser igual a 4 amperes. Muy bien, y ya sería todo por este video. Tendremos las siguientes soluciones. Gracias.